Hola amigos, en este episodio analizamos la crónica judicial polaca. Tenemos varias historias aleccionadoras, desde la llamada pedagogía callejera, pedagogía a puñetazos y ataques por cigarrillos electrónicos captados por cámaras, hasta severos veredictos judiciales por racismo y enfrentamientos peligrosos con cuchillos. El análisis completo estará en el reportaje, vean el video hasta el final. Sin embargo, las noticias no son las más alentadoras, pero por favor denle like y suscríbanse al canal ahora mismo. Amigos, muchísimas gracias a todos los que no dudan en dedicar 2 segundos para dar like, apoyar y por la aerodinámica. Bueno, ahora vamos al grano. Sí, noticias de las crónicas judiciales polacas. Bueno, vamos a empezar con la ciudad de Legnica, porque ahí la fiscalía presentó oficialmente cargos contra la señora Karolina O., de 26 años, quien, como recordarán, hablamos de esto, atacó a niños de 13 años directamente en el parque infantil. Ya hemos hablado de los ucranianos, de sus relaciones y demás, pero merece especial atención la propia implicada en este caso. Imagínense la escena, 26 años, 2 hijos propios y además desempleada. Uno pensaría, bueno, está desempleada, pues quédate en casa, recibe la ayuda, cuida a tus hijos o busca trabajo. Pero no, al parecer, la ciudadana decidió que su verdadera vocación es estar de guardia, en los parques infantiles y trabajar como supervisora del orden, policía del idioma. En lugar de dar un buen ejemplo a sus hijos, esta dama se encontró oponentes increíblemente iguales, entre comillas, sí, adolescentes de 13 años. Se acercó a un grupo de chicas y de manera brusca les exigió que dejaran de hablar en su idioma natal. Sí, cuando las niñas se disculparon. Bueno, ya hemos hablado de esto, sí. La ciudadana pensó que simplemente se estaban burlando de ella, que se estaban pasando de la raya y decidió usar la fuerza. Un puñetazo en la cara, la nariz rota, bueno, en fin, un comportamiento muy digno, entre comillas, para la madre de sus hijos. No hay nada más que decir. Y lo más interesante es que, sí, durante el interrogatorio la ciudadana Karolina admite el hecho de la agresión, sí. Pero en cuanto a la xenofobia dice, no pasó nada, ustedes entendieron todo mal. Dios mío, cuánto odio, y yo con todo mi amor. Al mismo tiempo, ella misma no niega que supuestamente les dijo a los niños que, según ella, no están en su propio territorio. Yo creo que con no en su propio territorio se refería a lárguense a Ucrania. Bueno, una lógica muy bonita, ¿verdad? Cuando te dicen lárgate a Ucrania. Bueno, nada de xenofobia. Nada xenofóbico porque, bueno, qué odio, ¿qué pensaron ustedes? Sí, hay que decir que, por suerte, las fuerzas del orden actuaron rápidamente, detuvieron a la dama y le imputaron cargos por lesiones leves, violencia y alteración del orden público. Bueno, interesante, la xenofobia creo que también le agregaron xenofobia, porque la vocera de la Fiscalía, Liliana Lukashevich, ya señaló que considerando el carácter de alteración del orden público de las acciones de esta profesora, podría enfrentar hasta 7 años y medio de prisión. Sí, la investigación continúa. La aficionada a educar a los hijos ajenos fue puesta bajo vigilancia policial y le prohibieron acercarse al parque y contactar a las víctimas. Pues así es el control en las calles, sí. Una historia interesante. Ahora seguimos, amigos. Bueno, la verdad no quiero desearle nada malo, pero escriban en los comentarios qué castigo creen que sería adecuado para ella. ¿Qué le darían? ¿Una celda de prisión o qué? ¿O entender y perdonar? Sí, por Dios, ¿qué tiene de malo esto? Golpeaba a ucranianos. A continuación, amigos, también tenemos una historia con un ucraniano. Esto sucedió el 3 de julio, les recuerdo brevemente. A las 8 de la noche, un chico de 19 años con su novia, sin molestar a nadie, hablando tranquilamente por teléfono, se le acerca a la gente local y le dicen, dame tu cigarro electrónico. Él responde, no te lo voy a dar. Y, por supuesto, el ciudadano no se le ocurrió nada más inteligente que silbarle a su grupo. Al final, la multitud se abalanzó sobre él y golpearon al chico. Nariz rota, daño en la columna vertebral. Después está claro que estas hienas, o genios como se les quiera llamar, hasta celebraron su victoria. Por supuesto en grupo, apalear en grupo a un ucraniano. Qué divertido, qué gracioso. Sí, pero ¿y luego qué sigue? Organizaron una pelea masiva en grupo a las 8 de la noche, en una isla abierta en el centro de la ciudad, donde había más gente que en una manifestación, y había cámaras de vigilancia en cada poste. Bueno, ¿qué puedo decir? Simplemente unos idiotas. Al final, en vez de un cigarro electrónico, los muchachos se ganaron un caso penal. Gracias a Dios, la policía recuperó fácilmente las grabaciones de las cámaras, interrogó a los testigos y rápidamente identificó a estos cabecillas no muy brillantes. Como resultado de este maravilloso evento, el héroe de 18 años, héroe entre comillas, ya recibió una acusación oficial del fiscal por agresión y ofensas por motivos de nacionalidad. Bueno, seguramente ahí se escuchó algo como, lárgate a Ucrania, ¿por qué no estás en el frente?
Se le juzgará con todo el rigor del Código Penal para adultos. Continuemos. El cómplice de 15 años fue enviado al Tribunal de Menores, donde le armarán un expediente completo. Los demás participantes están en proceso de identificación y espero que también estén avanzando con paso firme hacia las conversaciones con el investigador. En resumen, queridos camaradas, alguien quiso demostrar su rudeza y patriotismo, pero al final se arruinó el historial sin motivo alguno. Espero sinceramente que haya sido por un cigarro electrónico frente a las cámaras de la ciudad. Bueno, un nivel raro de ingenio. A continuación, tenemos dos noticias más interesantes, amigos, también relacionadas con la justicia polaca, la Temis polaca. Las historias son desagradables, pero creo que hay que investigarlas con todo el rigor. La ciudad de Astralenko y el Tribunal de Distrito Local emitieron un veredicto contra un ciudadano llamado Konrad K., que, ¿adivinen qué hizo? Además, yo siempre a Konrad siempre le digo Konrad, me resulta más fácil así. Pues bien, Konrad decidió mostrar sus peores impulsos hacia un niño de 11 años. Bueno, o sea, saben, en Polonia hay una expresión que es golpeador de mujeres, pero aquí más bien de niños. Según informa la Fiscalía, el caso ocurrió el 25 de septiembre del año pasado en la ciudad de Ostrów Mazowiecka. Y el ciudadano Konrad, al ver en la calle a un niño de 11 años, hijo de una polaca y un ciudadano de Nigeria, no se le ocurrió nada mejor que empezar a gritar insultos racistas en público. Pero este personaje no se quedó solo en sus desvaríos verbales, sino que también pasó a la agresión física. Pateó al niño 2 veces en el muslo. ¿Para qué, verdad? Ustedes preguntarán, no sé, les responderé. La investigación se tomó el asunto en serio. Al chico lo interrogaron siguiendo todas las reglas en una sala azul especial para menores y únicamente en presencia de un psicólogo, para no dañar la psique infantil. Lo más interesante es que el propio acusado, con todo el descaro, negó su culpa hasta el final. ¿Pero qué están inventando? No pudo haber pasado algo así. Pero, sin embargo, la Fiscalía tenía en sus manos un conjunto completo de pruebas, los testimonios de los testigos presenciales y de la madre de la víctima, y así, el 14 de julio del 26, el tribunal puso punto final al caso. A Konrad lo declararon completamente culpable de insulto público y uso de la violencia por motivos de odio racial. Así que, amigos, aquí tengo noticias tristes. Ese fue el veredicto del tribunal. 6 meses de privación de libertad, con una suspensión condicional de 3 años. ¿Qué significa esto? En lenguaje sencillo. No lo enviaron a prisión directamente desde la sala del tribunal. Le dieron 3 años a prueba. Si durante estos 3 años el ciudadano comete aunque sea un error, ya sea emborrachándose de nuevo o cometiendo cualquier infracción, la libertad condicional se revoca de inmediato. En ese momento, de inmediato, se anula y el personaje es enviado tras las rejas para cumplir esos mismos 6 meses completos. Además, al ciudadano se le ordenó estrictamente dejar el alcohol y otras sustancias intoxicantes. Además, debe pagarle a ese chico, a ese afropolaco, 500 zlotys como compensación. Creo que es criminalmente poco. Claro, una patada en el trasero no duele mucho, pero sí es muy humillante. En la Fiscalía describieron la decisión de los jueces brevemente, fundamentada y justa. Yo diría que es criminalmente poco. Se lo dieron. Escriban en los comentarios, ¿qué pasaría si molestan a un pequeño afropolaco en la calle? Bueno, sí, ¿qué? ¿Hablo en serio? No creo que ese sea un castigo adecuado. Por lo menos deberían haberle dado una multa de unos 20 o 30.000. Seguimos, noticias desde los tribunales polacos, y el tema, por decirlo suavemente, no es sencillo, ¿verdad? Analizamos un caso sobre lo que puede pasar cuando se intenta resolver un conflicto adolescente usando armas blancas. En el Tribunal de Distrito de Elbląga, el 17 de julio de este año, 26, se dictó sentencia a un joven de 18 años. Al ciudadano de 18 años Gracian R. Al final, 3 años y 3 meses de prisión efectiva. La historia se desarrolló en septiembre del 2025 en el parque de la ciudad de Pashlensk, si no me equivoco. Gracian tenía entonces 17 años, tenía un conflicto de larga data con un compañero de su edad. En lugar de pasar de largo o resolver el asunto con palabras, los chicos fueron a pelear. Obviamente, pero entendiendo que no solo íbamos a hablar, ¿verdad? O a jugar ajedrez. El que gane en ajedrez, ese tiene la razón. No, lo más probable es que haya una pelea. Sin embargo, Graciano fue más allá. El día anterior ya le había rociado gas lacrimógeno en la cara a su oponente, agitó un cuchillo y durante el propio enfrentamiento sacó la navaja e hirió gravemente a 2 adolescentes. Uno de ellos recibió al menos 7 puñaladas. Al principio, el acusado intentó decir, Dios mío, ¿pero qué se están imaginando? ¿En serio? Vamos, yo no tengo la culpa de nada. Simplemente temía por mi vida, por eso los apuñalé así con el cuchillo.
¿Qué no entienden? Ya, entiendan, perdón. Pero cuando el caso llegó a juicio, como que se dio cuenta de las consecuencias y el artículo por causar lesiones graves prevé hasta 20 años, entonces como que cambió de opinión, cambió su postura, admitió completamente su culpa, se arrepintió y pidió perdón. Al final, las partes llegaron a un acuerdo procesal y el caso se tramitó por la vía rápida. Aunque me dirán ustedes, ¿9 meses es un procedimiento acelerado? Sí. El juez Bartosz Kulesza, al dictar sentencia, explicó la situación detalladamente. El agresor es conocido, sí, Gracian se excedió, usó un arma peligrosa, por lo que su culpabilidad en causar lesiones graves y en los ataques está completamente probada. Había circunstancias atenuantes, las encontraron. El tribunal tomó en cuenta que el conflicto fue mutuo, las víctimas mismas buscaron la confrontación física y el acusado y el joven apenas están entrando en la vida adulta. No impusieron la pena máxima, considerando que el castigo debe ser principalmente de carácter educativo. Sin embargo, aquí no hay muchas concesiones, sí, porque la condena es de 3 años y 3 meses de prisión efectiva, ya que los 10 meses en el centro de detención preventiva ya se le contaron. Es decir, cumplió sus 18 años tras las rejas. Además, tiene una restricción de 10 años que le prohíbe acercarse a las víctimas a menos de 20 metros y una prohibición total de contacto. Ni siquiera puede dar un like en Instagram. Dinero. Tiene la obligación de pagar a cada una de las víctimas una compensación de 30.000 zlotys. El veredicto del juez aquí es, bueno, claro, las peleas con cuchillos en el parque no terminan en respeto, sino en una verdadera celda de prisión y una juventud arruinada. Amigos, pues así es. Aquí, claro, sí, podemos decir un poco más, tal vez unas palabras sobre la situación en general. Porque vamos a hablar de un tema que últimamente ha generado muchas discusiones y titulares alarmantes. ¿Realmente se está volviendo peligroso ser extranjero en Polonia? ¿Y de qué hablan realmente los datos recientes sobre el aumento de delitos motivados por la nacionalidad? Pueden escribir en los comentarios cómo se sienten ustedes. ¿Se preocupan por sus hijos, por ustedes mismos o todo está bien para ustedes? Vamos a analizar la cuestión. Intentaremos hacerlo de manera tranquila y detallada. Sí, porque realmente en el espacio informativo aparece la cifra de un aumento del 30% en los incidentes. Cualquier persona normal siente preocupación. Parece que la situación criminal ha dado un salto brusco y que las calles de las ciudades polacas se han convertido en una zona de alto riesgo. Sin embargo, cualquier estadística requiere una evaluación competente y objetiva, así que ahora vamos a analizar esto brevemente. El primer punto es el factor de la migración a gran escala, porque en los últimos años el panorama social de Polonia ha experimentado cambios muy significativos. El país ha recibido una cantidad de extranjeros sin precedentes en la historia moderna. Estos son estudiantes, trabajadores migrantes y refugiados. Sí, hace 10 años, por ejemplo, la gente miraba a un ucraniano con asombro. Dios mío, llegó un ucraniano. Ahora la situación ha cambiado. Desde el punto de vista matemático, si el número absoluto de personas de cierto grupo en el país aumenta varias veces, incluso manteniendo el mismo porcentaje de delitos, la cantidad total de incidentes registrados inevitablemente aumentará. Segundo punto, el cambio en la práctica de registro. Este no es un aspecto menor, sino un aspecto muy importante del trabajo de las fuerzas del orden y de las instituciones de la sociedad civil. En los últimos años en Polonia ha cambiado significativamente el enfoque para registrar las infracciones. La policía y la fiscalía han comenzado a calificar mucho más a menudo los conflictos domésticos bajo artículos relacionados con motivos nacionales y raciales, en lugar de dejarlos pasar como simples actos de desorden público. Bueno, eso realmente sucedía antes. Y de hecho, el propio nivel de denuncias ante las autoridades por parte de las víctimas ha aumentado. La gente ha empezado a callar menos las situaciones de agresión cotidiana o insultos, prefiriendo buscar una investigación oficial. Y, de hecho, tal aumento en las cifras a menudo indica no solo un incremento en el número de incidentes en sí, sino también que estos incidentes han dejado de permanecer en una zona gris y finalmente están siendo registrados en los protocolos oficiales. El tercer punto. Y este también es clave, el ruido preelectoral y la presión económica. Tampoco se puede descartar el contexto político general, como ya hemos analizado en varias ocasiones. Durante los periodos de campañas electorales, algunas fuerzas políticas utilizan con gusto el tema de la migración para azuzar a su propio electorado. De todos lados se transmite la misma retórica, competencia por los empleos, carga sobre el sistema social. En resumen, para decirlo simple, se llevan los trabajos y al mismo tiempo viven de la asistencia social. Exacto. Y una parte de los ciudadanos más susceptibles y no muy inteligentes lo toma como una señal tácita para actuar. De ahí vienen los brotes de comportamiento inadecuado en los parques infantiles, en el transporte público, en los conflictos callejeros. ¿Y qué queda al final?
Amigos míos, sinceramente, poniendo la mano en el corazón, ¿significa que un aumento del 30% en las estadísticas hace que Polonia sea peligrosa para quienes llegan de fuera? Bueno, en mi opinión no significa eso. Polonia sigue siendo uno de los países más tranquilos y seguros de la Unión Europea, con un bajo nivel de criminalidad callejera en general. La gran mayoría de los cientos de miles de extranjeros que viven, trabajan y estudian en el país todos los días, bueno, nunca se han enfrentado ni han sufrido nada serio, salvo quizá alguna grosería verbal. Corríjanme en los comentarios si me equivoco, amigos. Bueno, y el aumento registrado es una señal importante para el sistema de justicia, que debe actuar de manera rápida y severa para detener cualquier tipo de comportamiento similar. Por cierto, eso es lo que muestran las crónicas judiciales. En la mayoría de los casos así sucede. Acabamos de analizar 4 casos. Para una persona común, seguir las reglas básicas de seguridad personal y tener sentido común siguen siendo, en mi opinión, una protección confiable contra la gran mayoría de los problemas en la calle. Esa es mi opinión, y lo digo sin bromas ni sarcasmo. Por favor, escriban su opinión en los comentarios. Amigos, cuídense a ustedes mismos y a sus seres queridos. Por ahora, eso es todo. Hasta la próxima. Sí, un gran saludo para la clase trabajadora, torneros, carpinteros, camioneros,